Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado, perteneciente al filo Apicomplexa. Su ciclo de vida comprende diferentes estadios, y las formas infectantes son esporozoitos contenidos en el ooquiste esporulado, los braizoitos contenidos en el quiste y los taquizoitos contenidos en pseudoquiste con forma de banana. Toxoplasma tendrá un hospedador intermediario, quien serán los roedores, y un hospedador definitivo, quienes son los felinos. Así que su ciclo de vida comienza cuando el hospedador definitivo ingiere los ooquistes esporulados presentes en el agua, la vegetación o en carne cruda con quistes o pseudoquistes. Con este parásito, la dosis infectiva mínima serán de 10 ooquistes esporulados para el hospedador. Epidemiología. En promedio, se considera que entre el 10 a 25% de la población mundial tiene una infección crónica por Toxoplasma gondii. Esto depende de cada país y puede variar entre 10 a 80% de acuerdo con las condiciones climáticas. Estas van a permitir o no la viabilidad de los ooquistes. Por otro lado, también afectan factores humanos, como condiciones de higiene, hábitos alimenticios, calidad de agua potable, tipo de ganado, etc. Existen variaciones en la prevalencia. Las que son bajas, de 10 a 30%, están en América del Norte, algunos países del sudeste asiático, en Japón, en el norte de Europa y en las zonas sahelianas de África. Las que tienen prevalencia media de 30 a 50% en los países del centro y del sur de Europa, y las prevalencias más elevadas a menudo son superiores al 70%. Están en regiones tropicales húmedas de los países de América Latina y África. Por ejemplo, en Brasil es hasta de 84% en la población perteneciente a los estratos socioeconómicos más bajos. Y en Colombia se estima que la prevalencia es de alrededor 60%. Sin embargo, en un mismo país, estos datos pueden cambiar en función del nivel socioeconómico, con la prevalencia más elevada en el sector más pobre de la población. En cuanto a la prevalencia en gatos, se realizó un estudio llevado a cabo en Beijing, China, que representó que el 57,8% de los gatos callejeros fueron seropositivos con anticuerpos de Toxoplasma gondii, datos que son significativamente más altos que los de los gatos domésticos, que fueron un 14,9% en esa misma región. Se ha descrito que en relación con la raza hay una mayor prevalencia en las razas siamés y persa en comparación con la de pelo corto. Existen 3 estadios infecciosos de Toxoplasma gondii para los hospedadores. El primero serán los esporozoitos, los cuales son ooquistes esporulados con forma resistente al medio ambiente. En segunda instancia tenemos a los taquizoitos. Ellos se van a encontrar de manera individual o en grupos y van a tener una multiplicación rápida. Y por último tenemos los bradizoitos, que estarán en quistes tisulares y con una multiplicación lenta. Mientras que los esporulados son subesféricos, elipsoidales y miden de 11 a 13 micras. Cada ooquiste esporulado contiene 2 esporoquistes elipsoidales y cada uno de estos contiene 4 esporozoitos en su interior. Los esporozoitos tienen un núcleo subterminal y presentan abundantes micronemas, róptrias, gránulos de amilopectina y lípidos. Los taquizoitos tienen una forma de media luna, con un extremo anterior conoidal y un extremo posterior redondeado. En su estructura contienen diversas organelas como mitocondrias, complejo de Golgi, ribosomas, róptrias, retículo endoplasmático rugoso y liso,
También van a tener cuerpos de inclusión, una película protectora, microtúbulos subpeliculares. De igual manera, tienen los anillos apicales, anillos polares, conoide, micronemas, gránulos densos y por último gránulos de amilopectina. El núcleo está situado en el área central de la célula. Ciclo de vida de Toxoplasma gondii. Este parásito presenta un ciclo de vida indirecto y tiene una reproducción sexuada y asexuada. La reproducción sexuada ocurre exclusivamente en los hospederos definitivos, los felinos. Por otro lado, la reproducción asexuada ocurre en los hospederos intermediarios, en este caso, especies de sangre caliente, incluido el ser humano. Sin embargo, también puede ocurrir en el hospedero definitivo. Los felinos son los únicos hospederos conocidos de la fase sexual de Toxoplasma gondii y por lo tanto son el principal reservorio del parásito. Los gatos se infectan al ingerir roedores o pájaros que tengan quistes tisulares que contienen bradizoitos o al consumir alimentos o agua con ooquistes fecales. Después de que el gato los ingiere, se liberan parásitos que invaden las células epiteliales del intestino delgado, los cuales inician una fase asexual seguida de una sexual, para formar ooquistes no infecciosos que serán excretados en la materia fecal. Una sola deposición de un gato puede contener millones de ooquistes. El parásito puede tomar 3 formas diferentes. Primero, los ooquistes. Estos miden 10 por 12 micrómetros aproximadamente y son de forma ovoide. Contienen esporozoitos. Solo se producen en los hospederos definitivos como resultado de la fase sexual del parásito en el intestino de los felinos. Durante la infección activa, los felinos excretan millones de ooquistes en la materia fecal durante 7 a 21 días. Para que el ooquiste sea infeccioso es necesario que esporule o madure, lo cual se da después de ser excretado en el medio ambiente y puede tardar entre 2 a 3 días a temperaturas altas o entre 14 a 21 días a temperaturas más bajas. Los ooquistes pueden permanecer viables hasta 18 meses en tierras húmedas, las cuales van a servir de reservorio ambiental. En segunda forma están los taquizoitos o trofozoitos. Estos miden de 2 a 4 micrómetros de ancho y de 4 a 8 micrómetros de largo. Pueden tener forma oval o de luna creciente y son la forma asexual invasiva del parásito. Tienen la capacidad de infectar prácticamente todas las células nucleadas, las cuales se lisan después de varios ciclos de replicación, esparciendo más taquizoitos por vía sanguínea para infectar muchos tejidos, entre ellos el sistema nervioso central, el ojo, el corazón y la placenta. Los taquizoitos luego se transforman en bradizoitos para formar los quistes. Por último, la tercera forma, los quistes, poseen un diámetro entre 10 y 200 micrómetros. Poseen una pared compuesta por carbohidratos, la cual es resistente a la acción enzimática. En su interior alojan una cantidad variable de bradizoitos, los cuales perduran durante la vida del hospedero en los diferentes tejidos. Estos tienen preferencia por cerebro, músculo esquelético y músculo cardíaco. Los bradizoitos son morfológicamente parecidos a los taquizoitos, pero se multiplican más lento y cumplen diferentes funciones. Los quistes son relativamente resistentes a los jugos digestivos. Por lo tanto, pueden transmitir la infección cuando son ingeridos en carnes crudas o mal cocidas.
Sin embargo, son sensibles a temperaturas mayores a 60 grados centígrados durante 4 minutos. Toxoplasma gondii fue descrito por primera vez por Nicole y Manseus, quienes en 1908 aislaron este protozoo de células mononucleares del vaso e hígado de un roedor africano. En un principio fue considerado como una especie de Leishmania, pero un año después, tras mayores estudios, se concluyó que se trataba de una nueva especie y la denominaron Toxoplasma gondii, por su forma arqueada del griego toxon, que significa arcos, y por el nombre vulgar del roedor en el cual fue hallado, el gondi. Al mismo tiempo, Splendor descubre el mismo parásito en un conejo de laboratorio en Sao Paulo, Brasil, considerándolo como un parásito intracelular obligado. Este protozoo parasita numerosas especies, fundamentalmente mamíferos, como ovinos, caprinos, bovinos, equinos, porcinos, conejos y caninos. Adicionalmente, este parásito infecta aves de importancia productiva, tales como las gallinas. Sin embargo, los felinos son los únicos hospedadores de la forma sexuada del parásito y productores de ooquiste, por lo que su presencia es esencial en su ciclo biológico. El Toxoplasma gondii es el agente causal de la toxoplasmosis, zoonosis reemergente y cosmopolita, que cursa generalmente asintomática, con síntomas muy sutiles comunes a otras afecciones. Es de transmisión horizontal y vertical, y aunque la segunda es menos frecuente, puede causar abortos o alteraciones en el feto si la primera infección ocurre durante la gestación. El animal consume el parásito bien sea de la carne, el agua o materia fecal contaminada con ooquistes o trofozoitos. Tras la ingestión se produce la ruptura de los ooquistes esporulados en el intestino y se liberan los esporozoitos. Estos penetran y se multiplican en las células intestinales y ganglios linfáticos que van a estar asociados a formar estadios de multiplicación rápida. Los taquizoitos se diseminan a todos los tejidos del organismo. Allí invaden las células y continúan su multiplicación. Finalmente se forman los quistes tisulares que contienen las formas de multiplicación lenta. Estas van a estar afectando la musculatura estriada e hígado y van a hacer presencia los bradizoitos, donde estos permanecerán viables durante toda la vida del hospedador. Los bradizoitos son infectantes por ingestión prácticamente en todos los mamíferos y aves y se comportan de forma similar a la descrita para los esporozoitos. Tradicionalmente, los bradizoitos se han diferenciado de los taquizoitos porque al hacer una tinción ácida que se denomina Chief, va a indicar presencia de glucógeno que van a ser capaces de resistir la digestión con pepsina. Así, los hospedadores paraténicos adquieren la infección por Toxoplasma gondii mediante la ingestión de ooquistes esporulados en las heces del gato o de bradizoitos en los tejidos de otros hospedadores paraténicos. También se produce la transmisión transplacentaria de la madre al feto en el útero, aunque su importancia varía dependiendo de la especie de hospedador. Cuando un felino ingiere quistes tisulares de Toxoplasma gondii, los bradizoitos penetran en las células epiteliales del intestino delgado, luego pasan por una serie de ciclos asexuales y finalmente por un ciclo sexual que culminará con la eliminación de los ooquistes. Los gatos eliminan ooquistes de Toxoplasma gondii al cabo de 3 a 10 días tras la ingestión de ratones infectados con bradizoitos enquistados, pero no antes de 19 a 48 días tras haber ingerido ooquistes esporulados. Al parecer, la reproducción asexual previa a la formación de bradizoitos en el hospedador paraténico satisface una parte importante de los requisitos de desarrollo previos a la reproducción sexual.
Los gatos también pueden actuar como hospedador paratécnico cuando la multiplicación de taquizoitos y la formación de quistes tienen lugar en tejidos extraintestinales.